Bienvenidos al diario. Por lo que veo no lo vamos a tener a Robertito en el comienzo porque estaba en el cierre del programa anterior después de las vivencias de anoche junto a Susana Jiménez, nada menos. El saludo para él, para Abigail, para todos los que nos antecedieron en este tramo de la tarde aquí en C5N. Nosotros nos ponemos en marcha con muchos temas, pero hoy es un día muy especial. 22 años del atentado de la AMIA y todavía no se sabe cómo fue. Hay allí una pugna entre quienes quieren que sea de una manera, de una sola y determinada manera, que es un poco el propósito de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Israel, de un sector de la opinión que se da en la DAIA y en la AMIA, posiblemente siguiendo ese tipo de indicaciones. Pero también están los que dicen, tratemos de saber totalmente la verdad. Hacia aquello apuntaba el memorándum que el anterior gobierno firmó con el gobierno de Irán. Hoy el representante de la DAMIA decía que eso no iba a servir para nada. Probablemente no sirviera para nada, pero era un intento y no había daño posible en realizar ese esfuerzo por acercarse a la verdad. La cuestión es que al cabo de 22 años nada se sabe y el anterior gobierno entró en acción cuando ya habían transcurrido más de 10 años del episodio. Por lo tanto, buscar responsabilidades políticas en ese tramo es muy difícil. En lo anterior estuvo el quid de la cuestión, allí en el gobierno de Menem. Por eso es que hay tantos implicados en una causa paralela que increíblemente se ha tenido que realizar, la del encubrimiento del atentado. Encubrimiento que no se sabe quién es exactamente, aunque hay un juicio oral, y para qué lo llevaron a cabo. La cuestión es que hoy hubo diversos actos. Yo acompañé fervorosamente el acto de memoria activa con Diana Malamud y su gente. Nos va a visitar Sergio Burstein en determinado momento. No estuve en el acto que normalmente es el que lleva adelante la AMIA con la DAIA. Allí estuvo el presidente de la República por 10 minutos. Mientras fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no fue nunca. Y hoy fue apenas 10 minutos. Y el rabino Sergio Berman, hombre de la política, pero que tiene mucho que ver con todo esto, dijo, es que tenía problemas de agenda. Ante este tema hay un problema de agenda para quien sabemos cómo despliega sus actividades cuando algo verdaderamente le interesa, es muy llamativo. Como también la actitud en general de la DAIA y de la DAMIA, de AMIA, porque ¿hasta dónde la comunidad judía sobrelleva que las instituciones que lideran a esa comunidad sean un nido político del PRO, de la derecha en la República Argentina? ¿Hasta dónde eso es bueno? Macri decía en algún momento que había intencionalidades políticas del anterior gobierno con respecto a lo que ocurre en el atentado de la AMIA. La verdad es que los funcionarios que han aparecido de la AMIA y de la DAIA están en el PRO. Y hay unos cuantos verdaderamente. No se entiende. Vamos a conversarlo con Sergio Burstein, allá por la hora 20 aproximadamente, todo lo que hoy ocurrió en los distintos homenajes, conmemoraciones que se han hecho de estos episodios. Vamos a recorrer algunos de los temas que tenemos con Iván Jagroski y con Luciana Rubinskas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de una investigación que hizo Tiempo Argentino. El colega Néstor Espósito reveló un robo que ocurrió el día del triunfo de Cambiemos en el departamento, en la casa de Valvanera de la vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, que no fue contado, no fue denunciado, mejor dicho, no fue expuesto a la prensa y a la opinión pública. La vicepresidenta dio su explicación, dijo que ese dinero estaba declarado y dio algunas explicaciones que vamos a estar comentando en el día de la fecha. Voy a invitarte a un juego. A ver. Vos haces de Michetti o de abogado defensor y yo te pregunto, sí, para ver, porque hay ya dos lados de la cuestión, sí, y yo no es que esté acusatorio, de ninguna manera me lo permitiría, pero es interesante jugar un poco con las distintas posibilidades que hay, de dónde proceden no solamente los dólares que ella había declarado, sino la importante cantidad de dinero que en distintos paquetitos, según la empleada, tenía en algunos lugares de la casa. ¿Cuál es la procedencia de ese dinero? Si es un dinero para donaciones,
creo que tiene que haber una determinada prolijidad al respecto y de esto te quiero preguntar cuando hagas el rol de Michetti. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Hay finalmente comisión normalizadora. Hablamos mucho de estas dos palabras que estuvieron presentes en el fútbol argentino en el último tiempo. Ya se ha confirmado con el presidente de Belgrano, Armando Pérez, como presidente justamente de esta comisión normalizadora, un hombre que hace mucho tiempo está en esa institución, que ha hecho un trabajo formidable en ese equipo y que ahora estará al frente de esta comisión que tendrá finalmente 4 integrantes. ¿Para qué sirve? Es lo que se dio como conclusión después de la intervención de la FIFA a la AFA para reestructurar y poner en orden al fútbol argentino y que además le va a dar pie a la famosa Superliga, Víctor Hugo. Hay un dato más, Víctor Hugo, que es que el fiscal Federico Delgado, el fiscal de la causa Panama Papers, que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanelo, pidió las declaraciones juradas, pidió el informe que hizo la unidad antilavado que presentó ante el fiscal Abraldes sobre las declaraciones juradas del presidente de la República, Mauricio Macri, la que presentó ante la Ciudad de Buenos Aires y la que presentó ante la Oficina Anticorrupción para ver si hubo efectivamente, como denunció en su momento la legisladora Gabriela Cerruti, omisión maliciosa. Sin dudas que, como lo presentamos ayer en Economía Política, ese informe de la unidad antilavado que pidió la Justicia Federal tiene y detectó de mínima inconsistencias en la declaración jurada del presidente de la Nación, que algunas de ellas las explicó su contador al diario La Nación, otras, bueno, hizo medio agua. La explicación lo vamos a estar hablando el día de hoy. Hace mucho frío, Víctor Hugo, en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte de la República Argentina. Lo sentimos este fin de semana, los días, lo que prevén son mínimas bajas y sin demasiada elevación cuando uno habla de las máximas temperaturas. Va a estar Javier Torrente, por supuesto, con el pronóstico, pero además nos va a visitar una vez más el doctor Capulla para darnos los consejos apropiados y poder de esta manera hacer frente al frío. Algunos consejos útiles, sobre todo para los que tienen chicos. Otro de los temas que importan tiene que ver con la presencia de nazis en la Casa Rosada. Esto se relaciona además con lo que hemos hablado de la DAIA y de la AMIA y la proclividad que estas instituciones judías tienen hacia este gobierno. Nada menos que nazis en la Casa Rosada. Y hoy, en los discursos, no se cansaron de elogiar justamente al presidente cuyo gobierno recibió, insisto, nazis en la Casa Rosada. Y otro tema, para nosotros muy importante el viernes y para el mundo entero, fue el golpe de Estado que se intentó en Turquía. Nosotros tuvimos una participación periodística ciertamente entusiasmante en cuanto a lo que pudimos contar, porque nos permitimos adelantar que el golpe había fallado. Tuvimos mucha suerte en encontrar a una joven que, sin ser periodista, tuvo una observación muy precisa. Una joven de Lanús que estaba allí visitando a su novio y que en el contacto con nosotros nos estaba diciendo con mucha precisión datos que a su vez nos permitían sospechar que el golpe había fallado. Y eso fue alrededor de las 8:30 de la noche. Quiere decir que todavía faltaban como 3 o 4 horas antes de que el mundo entero conociese que el golpe había, por suerte, fallado. Y otro tema muy importante que vamos a considerar en la jornada tiene que ver con el tarifazo. El tarifazo que sigue dando muchísima tela para cortar, sigue la guerra judicial contra el tarifazo y se conocen algunos detalles más de lo que es esa cuestión judicial. Sí, Víctor Hugo, la Cámara, la Sala 2 de la Cámara Federal habilitó la feria para tratar la apelación al freno del tarifazo. Recordemos que previamente no le había concedido el recurso extraordinario al Gobierno Nacional para que tenga efecto suspensivo justamente con el fallo de la Sala 2. Ahora habrá que ver qué hace y cuándo la Sala 2 de la Cámara Federal sobre esta cuestión de fondo y si le da traslado o no a la Corte Suprema. Sí, acaso perturbado por lo que se dijo cuando habló de estar en patas y en remera dentro de la casa y que esto mostraba que había falta de ahorro y se lo vio a él en esas condiciones. Quizás presionado por esto es que anda retando a todo el mundo Macri. Fue a la rural y le dijo, esto es una calefacción que no puede ser, terminen con esto. Fue al Centro Cultural Kirchner y les dijo lo mismo, demasiada calefacción, ¿qué pasa aquí? No están ahorrando, están gastando demasiado. Bueno, entre el gasto de gas, el precio del gas y las mentiras del gas y las protestas de la gente y los padecimientos de la gente, nosotros para entrar en el tema preparamos este informe.
creo que generalmente todos estamos acá para reclamar a un gobierno que favorece a las multinacionales y se caga en la gente. Me parece que hay que poner un límite, me parece que específicamente el tema de las tarifas es una de las cosas que más duramente le pegó a la gran mayoría de los argentinos y que evidentemente el mal humor que generó es palpable en la calle. El error está en creer que después de muchos años en donde a la gente le alcanzó la guita, ¿sí?, y llegaba a fin de mes y tenía laburo, se iba a bancar esta enorme transferencia de recursos. Se iba a bancar que le subieron los alimentos un 70%, el agua un 500%, la electricidad un 600% y el gas hasta un 2000% o incluso el 400% en el que quedaron al final. La gente no se lo iba a bancar. Que no solamente incluyen las audiencias públicas, lo que se debiera debatir es sector, geografía, ingreso, consumo, sino el valor del gas. ¿De qué manera los consorcios están trabajando para tratar de paliar lo que tiene que ver con el aumento de tarifas? Bueno, en realidad el aumento de tarifas lamentablemente es un golpe más al bolsillo de los propietarios, porque todos los años ya tenemos los aumentos a los encargados y ahora con el aumento de las tarifas hay gente que no puede pagar las expensas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo básicamente los consorcios? Primero, tratar de ahorrar la energía en lo que pueden. El mantenimiento de la caldera, de los sistemas de gas, es muy caro, el mantenimiento en sí, además del fluido, por supuesto, ¿no? Problema más grave que ha afrontado el gobierno desde que asumió Macri el 10 de diciembre. O sea, este es el primer tema. El segundo tema es desde dónde venimos. Es obvio que veníamos de 12 años en los cuales se rifó la soberanía energética. No puede esperar más un paro nacional para realmente parar el tarifazo. Moyano, y una de las primeras medidas va a ser de la nueva conducción, va a ser un paro general porque los gremios del transporte se reúnen el 4 de agosto y quieren un paro. Sí, los gremios del transporte a la cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, están discutiendo ese tema y bueno, es posible que si no hay alguna señal del gobierno que permita ir solucionar algunos problemas fundamentalmente a la gente que más lo necesita, evidentemente no queda otra salida. Ya ha habido protestas, ha habido cacerolazos, ya se comienza de esta forma. Espero que el gobierno tenga la capacidad como para advertir que no puede seguir cometiendo esos errores, que tiene que empezar a buscar soluciones a la gente, empezar a dar respuesta. Primero, todas las leyes que se votaron, que nosotros tuvimos dictamen de minoría, fueron para favorecer los grupos económicos más concentrados. Llámese, quita las retenciones al campo, quita retenciones a la minería. Hay una redistribución del ingreso muy fuerte. Hace 60 años que vivo en el barrio y nunca habíamos asistido los vecinos a una ola de aumentos que ha traído desesperación no solo a los comercios y a las empresas, sino a todas las familias argentinas. La gente está acostumbrada a tener laburo y a tener lo mínimo indispensable. Durante muchos años se acostumbró a eso. Soy acá del barrio hace ya 20 años. Me preocupa que esto siga en aumento, que me preocupa Aranguren, que salió a decir que con los aumentos que hubo no alcanzan los costos, así que va a haber más aumentos, me preocupa. Excelente informe para ponernos en marcha con el tema del tarifazo y todo lo que se discute. Queremos jugar muy bien en este tema, así que hemos pedido un jugador muy importante de refuerzo. Está Nicolás Gandini con nosotros. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Víctor Hugo. Sí, exactamente. Sí. Hoy sigue la guerra judicial y es un capítulo, es una saga por entregas. Hoy la Cámara de La Plata habilitó la feria judicial para que se siga discutiendo si el tarifazo pasa a la Corte o no pasa a la Corte, digamos. A ver, hagamos un poquito un raconto de la situación. En un instante. En un instante. Porque vamos a presentarte antes a Iván Jagroski con lo que es la opinión de la gente. ¿Qué opina la gente de todo este tema? ¿Estuvo conforme con lo que fue el cacerolazo o el ruidazo
como le llaman aquellos que dicen cacerolazo en medio a la derecha, eso, no lo llames cacerolazo, llamarlo ruidazo o inventarle un nombre. ¿Estaban conformes o no? Iván Jagroski. Vamos a ver, Víctor Hugo, qué dijo la consultora Analogías, que hizo un sondeo sobre lo que fue la recepción de la gente a partir del ruidazo o el cacerolazo. El 76.8% de los 2.000, alrededor de 2.400 casos que relevó la consultora Analogías, está de acuerdo o muy de acuerdo con la protesta, muy de acuerdo con el cacerolazo, muy de acuerdo con el ruidazo a partir de lo que fue el tarifazo de gas, también el eléctrico y el de agua, que no estaban incluidos, pero hacían un combo que derivó en esa protesta, que no vamos a confundir a la gente, era puntualmente por el tarifazo de gas. Se le preguntó, acá es una cuestión más vinculada a lo personal que debe hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Naturalmente la sociedad no tiene las herramientas para saber qué va a hacer la Corte. Muy por encima las tenemos nosotros. El 67.1% dijo que debe anular la Corte Suprema de Justicia los aumentos. El 8.5% dijo que no debe pronunciarse. El 5.2%, siempre hay un porcentaje muy chico pero muy duro que no se mueve a partir de que debe permitir los aumentos, que no subieron tanto los precios, que está bien que haya subido. Y el 19.2% dijo que no sabe según el relevamiento de Analogías. Vamos a ver la siguiente placa que relevó la consultora a partir de Aranguren. El fin de semana un sector del gobierno salió a difundir, Víctor Hugo, que no había sido Aranguren el responsable del tarifazo, sino que Aranguren tenía una política más medida, que quien decidió esto fue Mauricio Macri, a partir de definiciones de los CFO del gobierno, de Mario Eduardo Quintana y de Gustavo Sebastián Lopetegui. El 51% de los encuestados sabe quién es Aranguren. Empecemos por ahí. Nada más. Nada más que el 51%. Parece mentira. Bueno, del 100% de los encuestados, la mitad sabe quién es Aranguren. Esto para nosotros, para los políticos, los sindicalistas, los empresarios y el famoso microclima, ¿no? Por ahí la gente seguramente sepa mucho más quién es la pareja de el polaco en el programa de Marcelo Tinelli en Showmatch que quién es Aranguren. Y esto marca uno de los problemas que hay en la opinión pública. La escasa información o información tergiversada. Esto no se lo han hecho saber, es imposible que solamente el 51%, no es imposible porque es así como lo dice Analogía, sea conocido por la gente. Nada más que el 51% de la gente lo conoce, es increíble, Iván. Exactamente. Uno supone, Víctor Hugo, que con la situación social que hay, la pérdida en el poder de compra, ahora el trabajador tiene que trabajar más horas, los que son de alguna manera autónomos, para tener o compensar un poco lo que fue el tarifazo, la suba de precio, la suba del dólar. Entonces, por ahí cuando llegan a la casa quieren ver un programa de entretenimiento a la noche, 9, 10, 11 de la noche, y no ver la cuestión vinculada a los tarifazos. Pero dentro de este 51% que lo conoce a Juan José Aranguren, el 70% tiene imagen negativa. ¿Se entiende? Dentro del 51% que lo conoce Aranguren, el 70% de este 100, si se me permite, tiene imagen negativa del ministro de Energía. La verdad, Víctor Hugo, es que es sin duda el ministro con mayor imagen negativa del gobierno nacional. O sea que le conviene no ser conocido, que la gente no lo conozca. Es un alivio casi no ser conocido, porque si no posiblemente tendría más gente en contra. Injustamente, porque él está ejecutando algo que quiere hacer el gobierno. Y ahora sabemos que el gobierno lo quiere hacer porque los que compraron partes importantísimas de las empresas de gas en febrero, no es que vienen remando con una empresa importante o empresita de gas desde hace muchos años y ahora echaron buena con las tarifas que aplica Macri. No, avivados de que Macri tenía la sartén por el mango para aplicar estos aumentos, compraron partes de las empresas. Caputo, por ejemplo. Lewis, el hombre del Imperio Británico, también compró lo suyo. Se acomodaron muy bien para ganar entre 2 y 3 mil millones de dólares por año a partir de las tarifas, si es que finalmente la Corte le da la espalda al pueblo y termina fallando a favor del gobierno. Digo bien, Iván, porque este tema también lo trataron ustedes anoche con Roberto Navarro. Sí, fue una investigación que hizo el portal Nuestras Voces de Gabriela Cerruti concretamente. Víctor Hugo, volviendo a esto, me parece importante destacar
que hay un descontento con la medida del tarifazo en gas muy importante y que el gobierno reaccionó de la misma manera que había reaccionado el gobierno anterior frente al cacerolazo del 8 en el 18A, diciendo, bueno, es poca gente, fue publicitado por los medios de comunicación, no es representativo, no hacemos una evaluación política. Sin dudas, al igual que el 8N o el 18A, es difícil traducirlo en acción política, porque ahí había votantes de la izquierda, del kirchnerismo, del masismo, del PRO. Lo que sí, sin duda, tiene que escuchar el gobierno es que fue una manifestación en contra de una medida determinada. Es momento de comunicarnos con Cristian en Minich porque además del problema de los tarifazos hay otro que genera muchísima preocupación. Hay muchos edificios en las distintas localidades o barrios porteños que no tienen servicio. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, lamentablemente no pueden decir lo mismo los vecinos de Valvanera, Avenida Rivadavia, 2341. Este edificio, tal como contabas, Luciana, no tiene servicios, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas. Vamos a hablar con los vecinos para que nos cuenten la problemática y cómo lo están sobrellevando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo nos estamos sobrellevando? 4 días en esta crisis. No aguantamos más. Yo les pido al Estado, al nuevo presidente de la Nación, que haga algo al respecto, porque no aguantamos más. No sé cuál es la parte que no entienden. Quieren subir a mi departamento, es una heladera, perdimos todo. Y es más, no sabemos todos los electrodomésticos que se nos pudieron haber quemados, porque tenemos una baja tensión. No hay un corte de luz, nos mandaron una baja tensión acá. ¿Sí? No aguantamos más, ya no aguantamos más. ¿Es el único edificio en la cuadra o hay otro? Es el único edificio que tengo noción de la cuadra. Hemos hecho todo. No se comunicó nunca, ni Edesur, ni el ENRE. Y bueno, del Estado, acá están, pintados, nadie. Me contaban, hay gente mayor que no puede salir de los departamentos. Hay discapacitados, tenemos una señora que está con una operación. Es algo, es ilógico, criaturas. Yo tengo una señora, yo estoy en el sexto, una señora de 81 años que ya casi no puede salir. 81, está sin luz, no tiene nada. Le cargamos agua a nosotros y le llevamos. Tenemos que cargar acá, de la planta baja. Es algo, no sé de cómo expresarme. ¿Qué pasa con los reclamos? No sé cómo expresarme. En una hora cortamos la avenida. Le quiero avisar a todos los que quieran estar presentes, vamos a cortar avenida 2341 de Rivadavia. Ya tenemos todo armado, los panfletos, todo. Rivadavia y Pasteur. Pasteur y Rivadavia. Cortamos a las 19 horas. Alguien nos tiene que escuchar. Esto no da para más. No da para más. A ver, quiero preguntarle a Ana, que es otra de las vecinas también. Ana, yo sé que vos convocaste a los medios, hiciste los reclamos correspondientes. ¿Qué respuestas hay? Por ahora ninguna. O sea, solo me dan el número de reclamo. O sea, nada más. No han aparecido ni del Ministerio ni de Edesur. Edesur dijo que iba a aparecer hoy a la mañana, no apareció. El viernes también dijo que iba a venir, el sábado. Seguimos esperando. Y bueno, y gas hace 15 días, o sea, ya no sabemos qué hacer. Claro, ni siquiera, exactamente, hemos pedido hasta la administración que nos trajera un grupo electrógeno, nada, ninguna respuesta. Hemos gastado dinero en electrodoméstico, ANAFE, calefones para bañarnos cuando teníamos luz. Ahora no tenemos luz. El dinero que hemos gastado todos acá y hoy el país como está viviendo y estar gastando plata innecesariamente. Termina y yo presento... Yo lo veo ilógico esto, no sé qué hacer. La verdad tengo un ataque de nervios porque no lo aguanto más. No sé qué hacer, que alguien nos escuche y que se presenten, por favor, pero que vengan a la puerta y que se presenten. A ver, les pido un minuto y lo escuchamos, Víctor Hugo. Es impresionante, no se puede creer más. Bien, Luis. No sabía que estaba al aire. Pido disculpas, pensé que tenía el micrófono cerrado y bien clarito que me habían dicho, ojo, micrófono abierto. Vamos a estar muy atentos, en una hora van a cortar ahí en la avenida Rivadavia. Dijo a las 7, sí, faltan 45 minutos para este corte frente al 2341 de la avenida Rivadavia. Decía, y ustedes lo percibieron, que además de Nicolás Gandini, tenemos con nosotros a Claudio Boada, que es... de titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. Exactamente, siempre decimos titular, los periodistas cuando no sabemos si es presidente, si es director, entonces le decimos secretario titular. General. Secretario general, ¿usted qué es? Sí, en mi caso soy director de la asociación. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar con Nicolás para
todos estos materiales que hemos presentado a ustedes, esa protesta tan justificada de los vecinos y sus padecimientos, lo que ha dicho la gente en la encuesta de analogías que presentó recién Iván y lo que contenía nuestro informe. Y vos también querías de alguna manera decir que Yo sos... soy una usuaria y sé lo que es estar sin luz, y sé lo que es reclamar y que no te escuchen, y sé lo que son las malas comunicaciones de las empresas que no te dan detalle, ni horario, ni día, ni fecha, absolutamente nada, y que es una buena forma también de aquel que está mirando aprender cómo puede llegar a generar un reclamo y ser escuchado. Sí, porque, a ver, de estos casos como que estamos viendo ahora en Valvanera, lamentablemente hay cientos y miles, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Si uno se mete en la página del ENRE, concretamente sigue estando la CELAPA que te mide en tiempo real, o sea, con un atraso de 1 hora, cuántos cortes tenés en media tensión, digamos. Lo que pasa es que cuando esto pasa invisibilizado, porque no se ve, porque a veces los medios no le prestan atención, porque ya es algo recurrente en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, del otro lado de Rivadavia. No es casual en esto de Valvanera, que es una zona que tiene un deterioro tan grande en el tendido de redes, que incluso a la gente también le cuesta entender, en este marco de este tarifazo, de este aumento de tarifas, cuando el servicio no mejora, porque la gente dice, bueno, pará, pago más caro, hago el esfuerzo, pero el servicio no mejora, o sea, estamos en invierno y obviamente los cortes de luz se suelen prolongar más en verano y aún así tenés 4 días sin luz en todo el edificio. A ver, eso por el lado de la electricidad. Por el lado del gas, hoy en día si uno mira un poco cuál es la situación de las empresas distribuidoras, lo que te pasa a vos en tu casa es, a vos el gobierno te dijo, che, pará, aguantá, no pagues la factura porque se te va a refacturar. ¿Es verdad? Es decir, si vivís en Capital, Metrogas, Gas Natural One, si sos del interior, cualquiera de las distribuidoras que te toque, te tienen que refacturar. Ahora, ¿qué te dicen los privados? Y este es un tema serio, digamos. Yo no puedo refacturar la factura que le envié al cliente porque el Enargas, que es el ente, no me dice cómo tengo que hacerlo. ¿Y por qué no le dice el Enargas cómo tiene que hacerlo? Porque todavía no está claro si el último tope del 400% que aplicó el gobierno la semana pasada es legal o no es legal, Víctor Hugo. O sea, hoy en día tenés una incertidumbre, un limbo legal tan grande donde la situación no está claro si las empresas pueden refacturar como pidió el gobierno o no. Esa es un poco la situación que tenés hoy. Recibimos a Claudio Boada. Tomando lo que dice Nicolás, Claudio, ¿por dónde empezaría usted este tema? Bueno, nosotros, claramente la justicia se pronunció por la nulidad de los aumentos, en este caso el del gas, y ordenó retrotraer los aumentos antes del 31 de marzo. Y toda modificación legal que se haga sobre resoluciones que son nulas, también cae de nulidad. Entonces, acá la justicia le dio una señal muy clara al gobierno y le dijo, tenés que barajar y dar de vuelta. Y el gobierno dijo, acomodo más o menos las cartas, reduzco un poco el impacto y trato de seguir jugando la misma partida. Se está haciendo trampas al solitario el gobierno. Se está haciendo trampas y sí, a todos nosotros nos está haciendo trampas, porque por otro lado, sabiendo claramente, por ejemplo, ellos dicen, presentamos el recurso extraordinario y ya queda suspendido. Y eso todos los abogados sabemos que eso no es así, que hay un procedimiento, que hay una concesión del recurso. Recién ahí se define cuál es la característica de ese recurso y ellos lo dicen anticipadamente y generan esta incertidumbre, porque no solamente nos provocan, no diría tensión, pero ciertas rispideces en las asociaciones porque están dele consultarnos, sino que la gente no sabe cómo proceder. Claudio, concretamente, a ver, para explicarle un poco a la gente, ¿cuánto tiempo puede demorar que la Cámara diga? A ver, el gobierno apela a la Cámara de La Plata, que es la que suspendió el tarifazo de gas en todo el país, y ahora la Cámara lo que tiene que decir es si acepta o no aceptar el recurso de apelación que presentó el gobierno y mandarlo a la Corte. Uno cree, a ver, hay una feria judicial que son 2 semanas donde la justicia no trabaja, en teoría. Hoy la Cámara Federal dijo yo voy a trabajar, pero aún así le dio traslado a la contraparte, a la asociación que frenó esto. Por 10 días. Por 10 días. ¿Cuánto tiempo puede tardar la Cámara en expedirse si acepta pasar a la Corte o no? Porque hasta que eso no pase, las distribuidoras no van a refacturar. Y por eso te acumulan 2 facturas y a vos te llegan 2 facturas juntas a tu casa, digamos. Cuando en 20 días, 15 días, 10 días, no sé cuánto tiempo, te manden efectivamente la factura a tu casa como... 10 días judiciales son 2 semanas. Por ¿no? eso. Claramente, ahí ya tenemos el tiempo que iba a estar en receso, lo van a trabajar y va a correr el plazo. Yo creo que ninguno de los que iniciaron los juicios van a apurarse a presentar la contestación del recurso, sino que van a esperar hasta el último día. La resolución de esto recién estará para agosto. Por eso nosotros hemos presentado y tenemos en gestión, no solamente en Energas, porque este problema también está con Edesur, Edenor en la provincia de Buenos Aires. Digamos que hay un fallo similar. Varios diputados provinciales, entre ellos
Abarca y Eva Ramírez iniciaron un proceso similar con respecto a la luz, y la Sala Segunda también decretó en ese caso es una cautelar, el otro es una sentencia definitiva. Sí, la cautelar es como mucho por 3 meses. ¿No? A menos que sean las audiencias públicas que se iban a hacer en teoría a fin de este mes. Sí, hay una situación con las audiencias públicas que es clave porque, a ver, el gobierno dijo, la audiencia pública es la clave de toda esta discusión. La Corte, o la Cámara mejor dicho, dijo, esto hay que suspenderlo, es decir, los aumentos hay que suspenderlos porque no hubo una audiencia pública donde la ciudadanía pueda expresarse sobre este tema. El gobierno lo que dice es, yo voy a llamar a una audiencia pública para octubre recién, es decir, para dentro de 3 meses, para convocar a las partes. La verdad es que es llamativo porque cuando uno habla con las empresas distribuidoras, ya están del lado de decirte, pero pará, si a convocar una audiencia pública te tarda 20 días. Entre que vos pones a disposición la información de todos los cuadros tarifarios y convocás, publicás los edictos judiciales en medios de comunicación para, obviamente, comunicar a la población que puede concurrir a determinado lugar. ¿Por qué el gobierno elige llamar a una audiencia pública recién dentro de 3 meses en lugar de llamarlo en agosto y de alguna manera enviar una señal política para destrabar esto? 2 temas claves. Uno es audiencia pública, del cual hablamos mucho, audiencia pública previa. Pero el otro tema es tarifas justas y razonables, que es lo que se esconde atrás de la audiencia pública. Entonces, me parece que el gobierno usó un proceso sin participación popular, sin participación ciudadana, para imponernos unas tarifas que no son justas y razonables. Nosotros estamos discutiendo el tema de la audiencia pública, pero tenemos que discutir también cuándo una tarifa es razonable. La Cámara Federal de Córdoba, en una cautelar que había dictado, estuvo muy interesante porque dijo, si una tarifa excluye a la gente del servicio, no es una tarifa justa, no es razonable. Entonces, no sabemos exactamente el número, eso lo vamos a saber cuando discutamos en la audiencia pública, cuando tengamos la información que no tenemos. Ahí vamos a saber, pero tenemos que discutir también no solo audiencia pública, sino tarifa justa y razonable. Claro, te quería preguntar, recién veíamos el móvil, hay mucha gente que no tiene luz por la falta de suministro, no porque le cortaron la luz, o en el caso del gas lo mismo, que puede pasar. ¿Cómo se hace para reclamar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vehículos la gente tiene disponibles para que no tener que usar como última medida, cortar una calle o tener que salir en la televisión para que alguien los escuche? La gente y nosotros tenemos pocos vehículos, ¿no? Porque realmente uno piensa que con altas tarifas, este es el doble problema, porque la calidad de servicios no mejoró, porque las empresas distribuidoras no invirtieron en fierros en la calle, como le dicen en la jerga las empresas de distribución de luz. Y bueno, esto hablamos durante años de la crisis energética, tratando de pensar que la crisis era de generación, pero realmente nosotros tenemos una crisis de distribución. Sí, quiero que presten atención, estas imágenes son en vivo, las que acompañaban recién a pantalla partida a Claudio Boada. La gente, miren cómo están abrigados, cómo se han puesto lo que se pueda. Es una tarde muy fría, a la salida de un fin de semana que fue de lo más frío que hemos tenido este año. Después vamos a estar hablando con Javier Torrente y también con el doctor Capulla, como anunciaba Luciana, porque hay que tomar medidas preventivas para no enfermarse. Es tremendo el frío y cómo se siente, la sensación térmica que está por debajo de la temperatura. Ya lo veo pronto para que en minutos nada más lo tengamos a Javier Torrente con este informe. Nosotros tenemos uno que se refiere a ideas de cómo ahorrar un poco de gas, ¿verdad? Algunos consejitos útiles para la gente que está en su casa. Lo pidió Mauricio Macri por una cuestión energética, así lo hizo en alguno de sus discursos, pero nosotros lo que queremos es darte una ayuda para ver qué cosas podés hacer para ahorrar un poquito más y de esa manera tener una tarifa. No es una pregunta que le hacemos, por supuesto, a estos usuarios que están por cortar la avenida Rivadavia al 2341. No ellos son víctimas de una situación. Totalmente. Ahora, si uno tiene gas y si tiene buen servicio, ¿qué es lo que puede hacer, no, para ayudar a los otros? Sí, para ayudar a los otros y para ayudarse a sí mismos a que esa figura, a que esa factura, mejor dicho, no sea demasiado abultada. Juan Cruz Clemente nos presentó este informe. La idea es justamente cómo ahorramos luz, gas, acá en Capital Federal y en provincia. Estamos con Palmera Boxer, ella es especialista en consumo, pero también en defensa del consumidor. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bueno, hagamos cosas prácticas para que la gente esté en su casa y lo pueda entender. Bueno. Tenemos la pava, arranquemos con esto, con el horno, por ejemplo. Arranquemos, por ejemplo, con los cuidados que tenemos que ver en la cocina. A ver, permiso. A la hora de
calentar o cocinar, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que siempre la llama tiene que ocupar el mismo diámetro de fondo de la pava o de la olla que estemos usando, porque todo lo que exceda ese diámetro ya no está calentando con la misma potencia. Por otro lado, tenemos que calentar siempre con la pava o la olla tapada. ¿Por qué? Porque eso reduce un 25% el tiempo de cocción, con lo cual también estamos reduciendo la cantidad de gas que usamos. Ni hablar si usamos una olla a presión, que reduce el tiempo a la mitad, con lo cual el gas se reduce a la mitad. Ahora, yo tengo, por ejemplo, la pava común y acá está la pava eléctrica, por ejemplo. ¿Qué conviene en cuanto al ahorro de consumo? Bueno, mira, en este momento con los cuadros tarifarios es más o menos el mismo dinero que consume calentar con uno con lo otro. Es ligeramente más bajo en el caso de la pava gas. Perfecto. Lo último que hay que tener en cuenta para la cocina es que hay que usar el horno con moderación. ¿Por qué te digo esto? Un horno prendido utiliza la misma cantidad de gas que 3 hornallas, con lo cual conviene dentro de lo posible usar la hornalla por un tema de eficiencia energética. ¿Cómo es eso? ¿Lo puedes repetir? El horno, si vos tenés 1 hora prendido el horno, es lo mismo que tener 3 hornallas prendidas 1 hora. Ah, mira vos. Consume Acá vemos, mucho. por ejemplo, en esta cocina que tenemos los enchufes y tenemos el microondas que está prendido. Exactamente. Todo lo que nosotros siempre tengamos enchufado, hay que estar muy atento a si está utilizando el stand-by o no. ¿Por qué te digo esto? La lucecita del microondas está consumiendo energía, lo tiene como en una especie de modo ahorro. Lo mismo pasa con la computadora o sobre todo con el televisor. La famosa luz roja, eso está consumiendo energía. Así que si no lo usamos, lo conveniente es desenchufarlo. Acá tenemos, por ejemplo, que hay unos 15-20 centímetros entre la heladera y la pared. ¿Esto es bueno o es malo? Sí, eso es correcto. Es para permitir una correcta ventilación de la heladera. Siempre conviene en la heladera colocarla 15 centímetros mínimo desde la pared. Y acá estamos viendo algo que no es tan recomendable. La heladera no tiene que estar cerca de ninguna fuente de calor. ¿Por qué? La heladera enfría y para enfriar consume energía. Si le pongo algo con calor cerca, va a consumir más energía para enfriar. Entonces, el microondas hay que tratar de que esté separado de la heladera. Lo mismo el horno. A ver, y las puertas de la heladera, me interesaría que vos recomiendes este secretito que la verdad que no lo sabíamos. Las heladeras tienen que cerrar bien para poder enfriar, con lo cual una prueba muy común para hacer es agarrar una hoja de papel, cerrarlo y para retirar el papel tendríamos que hacer cierta resistencia. En este caso el papel sale muy fácil. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que cambiar los burletes de la heladera o del freezer. También lo que tenemos que tener en cuenta en la heladera es que siempre los alimentos más fríos conviene ponerlos en la parte de abajo de la heladera, porque son donde mejor se conserva el frío. Por ejemplo, los yogures, la manteca, la leche, siempre en la parte baja. ¿Y el hielo? Bueno, el hielo de la heladera también es importante, el freezer en este caso no tiene que superar el medio centímetro. Cuando vemos que está más de medio centímetro, hay que decir que está enfriando mal y hay que descongelar el freezer. Acá tenemos el termotanque, que también hay un par de consejos para dar. El termotanque es el artefacto que se utiliza para calentar el agua, con lo cual nos conviene que siempre esté puesto a la temperatura en que realmente nos querramos bañar. ¿Por qué es esto? Porque si no estamos gastando gas en calentar agua que después vamos a enfriar al mezclarla con agua fría. Y por último, para termotanques o para estufas es muy importante no tener todos los días prendido el piloto. El piloto es una llamita muy mínima que uno no se da cuenta, pero termina consumiendo muchísimo. De hecho, un piloto prendido las 24 horas, los 365 días del año, consume lo mismo que usar el horno todos los días 45 minutos. Qué interesante para debatir estos temas. ¿Estamos de acuerdo con este informe? Hay algunos tips interesantes, por ejemplo, lo del agua. Parece una obviedad que si vos, yo ya me siento una especialista en la materia, pero es una lógica que si vos tapás una olla, tenés mayor posibilidad de que se cocine más rápido, que el agua se caliente más rápido, por lo tanto usás menos gas. Pero reducir un 25%, la verdad que es un buen indicio, un buen indicativo. ¿Vos además sos una buena ama de casa? No, pésima, pero me se hacen un té. Y unos fideos Si también. no eras demasiado buen partido. No, le pongo voluntad, pero no es lo mío. ¿Qué te parece, Nico? Sí, me parece muy bueno el informe. Algunas cositas adicionales muy simples, digamos. Vos tenés equipos electrodomésticos en tu casa, un televisor, un equipo minicomponente, lo que quieras. Si vos desenchufás ese equipo cuando no lo usás, obviamente lo tenés apagado cuando no lo usás, pero si lo desenchufás, bajás entre un 7 y un 10% de consumo de ese equipo particular. Parece una obviedad y no estamos acostumbrados a hacerlo, pero desenchufás, si lo tenés en una zapatilla, por ahí lo podés hacer. Y lo mismo, si vos calefaccionás tu casa con un aire acondicionado, si lo pones como mucho ponelo en 20, porque si lo pones por arriba de 20 también te empieza a consumir 10% Pero 20 más por... no es nada. No, ¿cómo que no? Pones en 20 en calor. En calor. Sí, no es nada. ¿En cuánto lo pones vos?
En 26, No, 25, 26. ponelo en 20. Ya sé, es una exageración. Sí, es demasiado 26, porque te va a levantar Porque me gusta andar en remerita. Bueno, claro, pero si lo pones en 20, que es una temperatura agradable al ambiente... No, ¿en serio me estás diciendo? Sí, ponelo en 20 porque... Pero 20 grados no calienta nada. No, el aire tira el mismo calor todo el tiempo. El problema es cuánto calor tira para alcanzar las temperaturas que vos quieras llegar. Te lo discuto a muerte. Ya lo he discutido con otras personas, pero lo siento distinto yo. Funciona así. Entonces, si vos querés que te levante un ambiente a 26 grados, obviamente gastás una cantidad de energía muchísimo mayor. Si lo pones en 20, te va a calentar el ambiente en determinada temperatura agradable para estar y el consumo de energía es muchísimo menor. O sea, por eso la gente dice, bueno, lo pongo en 26 para rápidamente calefaccionar mi ambiente. Si vos lo haces eso durante una hora y después lo apagás, está bien. Ahora, si vos lo dejás todo el tiempo prendido en 26, la cantidad de energía que te consume en comparación que si lo pusieras a 20 es sideralmente, significativamente mayor. Y la temperatura va a ser agradable igual en 20. Para mí, bueno, Iván, vos pones cara de que este tema no es que no te interese, no entendés nada. No, yo la verdad es que no entiendo. ¿Sabés prender la cocina? Confío absolutamente en Paloma Boxer, que es una amiga, y si lo dice debe ser efectivamente así. Pero yo salgo de mi casa a las 8 de la mañana, vuelvo a las 11 de la noche, Víctor Hugo, no vivo. Es comprensible. Ahí adentro. Es comprensible. ¿Qué podemos hacer por esta gente que está allí en la vereda de Rivadavia 2341, esperando para cortar la calle? Mire cómo están abrigados. Bueno, están padeciendo hace muchas horas este problema, que por otra parte se agudiza porque, según el seguimiento que se hizo esta tarde por C5N, además se padece por falta de solidaridades que se dan en ciertos ámbitos, en lugares donde uno vive cerca. Tengo entendido que les cobraban el termo de agua 5 pesos, fíjate vos, en el bar de la esquina, a donde me imagino que estos vecinos no entrarán nunca más, porque la verdad que sacar ventaja en este tipo de situaciones es lamentable. Bueno, ahí están los vecinos, vamos a hablar después con Luis, vamos a conversar con ellos, hay un corte previsto, está Javier Torrente listo para hablarnos de las temperaturas que esta gente tiene que sobrellevar, el doctor Capulla para decirnos de qué manera impedir, prevenir que esto termine enfermándonos, qué cosas podemos hacer. Y a Claudio Boada le quiero decir muchísimas gracias por haber participado en tanto titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. Bueno, gracias Víctor Hugo. Y quería cerrar un poquito mi intervención diciendo, estábamos viendo a esta gente, realmente hace pocos días escuchamos una frase que decía que teníamos costumbres de países ricos, ¿no? De países ricos en gas. Y yo creo que lo que nosotros vivimos, que teníamos costumbres de un país inclusivo, y me parece que la necesidad, hay una necesidad imperiosa de esto, del agua, de la luz y del gas, que son derechos humanos básicos. Mientras que quieren convertirlo en una mercancía, nosotros sostenemos que es un derecho humano básico. Sí. Tendrían que ser un poco más peleadores también cuando se enteran periodísticamente de cosas que están comprobadas, porque esto no se necesita un juez, ni un fiscal, ni nada por el estilo. ¿Quiénes compraron empresas que tienen que ver con el suministro de gas en la Argentina? ¿Qué personas, qué cercanía tienen con el gobierno? Que compre Caputo, que compre Lewis. Es un dato muy fuerte. Y la verdad es que los usuarios van por el lado de la discusión de una tarifa más cara, más barata. ¿Pero por qué le aumentan las tarifas? Porque hay un negocio tremendo detrás. Concentrado y extranjerizado. Concentrado, extranjerizado. Bueno, me gusta que lo diga, porque si no... No, es así, porque realmente la ley marca que hay 3 sectores, generación, transporte y distribución en electricidad, y hay 3 sectores en gas, que es producción, transporte y distribución, y la ley prohíbe que haya relaciones cruzadas entre esos sectores. Sin embargo, nosotros vemos que hay una complacencia de parte de las autoridades de control y permite este entrecruzamiento, y por supuesto, llegando al sumum de este perjuicio a los consumidores, que aquellos que eran CEOs de las empresas gasíferas y eléctricas pasen automáticamente a ser los que tendrían que controlar a estas empresas. Claudio Boada. Sí, Nico, cerramos. Una perlita de color, digamos, para que la gente entienda un poco la magnitud de esto. La última audiencia pública del gas es del año 2004, Claudio, corregime, me acuerdo de 2004-2005. Hoy en día el presidente de la Energas se llama David Tesanos. David Tesanos participó de esa audiencia en representación de una empresa llamada Wintershall, que es una empresa productora de gas. José Luis Ureda, que es el secretario de Hidrocarburos, que es una persona también muy ligada a esta cuestión de gas, participó de esa audiencia en representación de Pan American Energy, que es la segunda productora de gas de la Argentina. Es una locura lo cual está bien, digamos, porque era su lugar y su función privada, su desempeño privado. Lo que es curioso
es que el gobierno quiera decir que esa audiencia pública que tiene 12 años es la que está vigente y la que hay que no se debe realizar otra. Porque ese fue el planteo del gobierno. El planteo fue... Una audiencia pública, además, que terminó muy mal. La audiencia pública, ¿se acuerdan que terminó con alguien que le tiró agua a David Tesano, entre otros? Bueno, ¿verdad? Entonces digo, yo no voy a discutir su lugar privado de David Tesanos o de Sureda. El punto concreto es que si hoy están ocupando un lugar, el Energas, que es el ente regulador, y en el Estado, en el Ministerio de Energía, como José Luis Sureda, que es el secretario de hidrocarburos, lo lógico sería que se arme una audiencia pública, pero ya con ellos, en su rol actual, en la función pública, no cuando ellos estaban defendiendo un interés privado, que también es loable, pero que es distinto a la actualidad. Bueno, nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando entre distintas organizaciones de crear un espacio institucional. Ya que el gobierno no lo hace, nosotros plantear un espacio institucional donde los diversos sectores, porque acá no somos los únicos perjudicados los residenciales, acá tenemos clubes sociales, centros culturales, teatros, empresas recuperadas, cooperativas, pymes y pequeños negocios. Acá el abanico de perjudicados es amplísimo. A mí me queda la duda, perdón Iván, que te interrumpí, si vas a decir algo. ¿Qué puede hacer la gente que por ahí no está mirando la tele, que no tiene la posibilidad de comprar diarios, que no sabe qué tiene que pagar, cómo lo tiene que pagar, si no tiene que pagar, si pagó, cómo reclamarlo? ¿Quién le da la explicación? O sea, ¿hay algún número que el consumidor, el usuario pueda decir, bueno, mi situación es esta, ¿qué hago a partir de ahora? En cuanto al tema del gas, el Energas tendría que salir a hacer unas declaraciones. Nosotros le pedimos justamente por nota al Energas que haga una manifestación pública de que lo que rige en este momento es el fallo de la sala segunda, que obliga a las empresas a refacturar y que las nuevas facturas tengan una leyenda donde digan para que sea claro, porque uno recibe simultáneamente varias boletas. ¿Cómo sabes cuál es la que te corresponde pagar? Tendrían que tener una leyenda que se dice que se emite esa boleta conforme a la resolución de la sala segunda de la Cámara de la Plata, y uno saber que si pagó la anterior no debe pagar esta. Y por otro lado, en los casos anteriores, porque hubo situaciones como estas, la gente no va a reclamar las diferencias, deja que la diferencia quede para futuras boletas. Un montón, ¿no? Porque 50-60% que tienen débito automático ya las pagaron. Cuando el dinero tiene el valor que tiene, es una ventaja enorme que sacan, claro, porque trabajan durante mucho tiempo con el dinero de la gente. Estamos hablando de millones y millones. Sí, entendemos que en este momento tiene que ser distinto, tiene que haber una devolución de la plata a la gente, porque por otro lado, aparte del valor del dinero sumado así de a poquito, hay gente que nos dicen, yo tengo 10, 12 mil pesos de ingresos, me sacaron de la tarjeta 5 o 6 de un servicio como el gas o como la luz, y necesitan la devolución para subsistir. Ahora, Claudio, yo hago una consulta y la presento también a la mesa. Nosotros naturalizamos ya, y entiendo que está bien en algún punto, porque el PRO tuvo una elección extraordinaria a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, y puede elegir a las personas que quiera para administrar el Estado, y me parece bien. Y creo que muy bien lo hace, además, en el proyecto político y económico que el PRO tiene en la cabeza. Ahora, dicho esto, que los principales bancos emisores de deuda sean los jefes anteriores del ministro de Hacienda y del secretario de Hacienda. Que una de las principales empresas beneficiadas por la política energética sea el anterior jefe del ministro de Energía y del subsecretario de Política Tarifaria. Y así podría seguir, porque ya sabemos qué es lo que ocurre. Está bien que lo naturalicemos, hay un conflicto de intereses, no hay un conflicto de intereses. Es que no está naturalizado, lo naturalizan los que están desinformados o los cómplices. Pero hay muchísimos que estamos diciendo que esto no puede ser, que estamos perplejos frente a esta realidad, que no aceptamos que las cosas sean así, como lo que contaba recién Nicolás, que esto yo no lo sabía. Yo me acordaba de la audiencia y cómo había terminado, pero no que estaba el representante de las empresas, que ahora es el que se para del otro lado del mostrador. Eso a mí es lo que me parece más llamativo, digamos. A ver, hay que analizar cada caso en particular, entonces si uno ve un conflicto de intereses, tanto con Shell, que es la anterior empresa del ministro de Energía, Juan José Aranguren, o con cualquier empresa, hay que analizarlo en particular y está bien denunciarlo. A mí lo que me llama la atención, en este caso concretamente del gas, es que si vos tienes que hacer una audiencia pública, que es algo muy importante porque implica la participación, por más que no sea vinculante, de la sociedad en su conjunto, es muy llamativo que en la última audiencia que se hizo sobre el tema hace 12 años, dos de los principales referentes que hoy están del lado del Estado y tienen que defender los intereses de la mayoría, de la sociedad, del pueblo, hayan estado defendiendo el interés particular de una empresa privada, lo cual está bien, yo no tengo nada contra eso, me parece hasta perfecto. El punto es que
Si hoy están del otro lado del mostrador y representan los intereses del Estado, de todos, es un poco llamativo, digamos, nada más que eso. Y hay un dato que en general es una verdad, un pacto tácito, que es que el mercado no te perdona si vos cuando fuiste Estado embestiste contra tus empleadores anteriores. Eso es un pacto tácito en la City que los ex empleados de la City lo saben y lo saben muy bien. Sí, pero Jean Bulleirón es el que era testigo en juicios contra el país en el CIADI. Yo creo que es un choreo a la vista el del gobierno, como jamás uno puede imaginar que se haga. Y no siento que estoy exagerando, porque son tan variados los negocios que hacen, los negociados que hacen. Cuando uno se entera, y no puede uno quedarse tranquilo, que las empresas de los amigos del gobierno compran